Hola, ¿cómo están? Buenas noches y muchas gracias por estar ahí. Nuestro invitado de esta noche es un invitado especial, una persona muy conocida, muy querida. La verdad que él rehúye un poco a los elogios, no quiere que se lo mencione como ejemplo, a pesar de que su trabajo es una inspiración para todos, para la gente que lo rodea y también para quienes vemos su trabajo por los resultados de su tarea. Y buscamos una frase de San Francisco para presentarlo, del querido y admirado San Francisco cuando decía: predica el Evangelio todo el tiempo y utiliza las palabras cuando sea necesaria. El padre Alberto Barros es director de Cáritas Posadas y está al frente de la parroquia Sagrada Familia. Nació en Florida, Buenos Aires, en 1961. En Buenos Aires también hizo el seminario y luego estuvo en Chaco durante 16 años y desde el año 2001 en Posadas. Las personas jóvenes o adultas en situación de calle lo llevaron a abrir casas u hogares para darles techo y comida. Su voz, advirtiendo con preocupación el aumento del consumo de drogas y el avance del narcotráfico, lo llevaron a ocupar espacio en distintos medios de comunicación. Recibió en el año 2013 la distinción Yvonne Pierron por la gran labor solidaria y la defensa de los derechos humanos. Bueno, ahí escuchábamos una síntesis, muy síntesis, de la vida del padre Barros, a quien tenemos aquí, a quien agradecemos que se haya hecho un ratito para venir a visitarnos. Muchas gracias. No, gracias a Alicia por la invitación. Pero queremos saber más de usted, queremos saber cuándo despertó la vocación por el sacerdocio, de dónde es su familia, qué pasó en su casa cuando empezó a barajar la idea de convertirse en cura. Y bueno, como bien vos decías, yo nací o viví, mejor dicho, toda mi vida en Vicente López, en el Gran Buenos Aires. Nací en la ciudad de Buenos Aires y en realidad no sé bien cuándo empezó el tema de la vocación sacerdotal. Sí recuerdo que durante la época del secundario iban surgiendo como temas que me cuestionaban, sobre todo el tema de la pobreza, la gente que sufría, como que me generaba muchos interrogantes, cuestionamientos. Y bueno, eran temas que charlaba con un grupo de amigos del colegio. ¿Era un colegio católico? Fue un colegio muy particular. Yo hice mi primaria sí en un colegio parroquial, se llama Nuestra Señora de la Guardia, en el mismo barrio ahí en Florida, y el secundario lo hice en un liceo militar, el Liceo Militar General San Martín. Y era una época muy particular porque entré en el año 74 y salí en el 78, así que bueno, justo en el medio del 76 fue el golpe, así que bueno, fue una institución donde se vivió muy fuertemente toda esa época de la Argentina. Pero ¿sabías lo que... Perdón, te estoy tuteando. Sí, no, lo que vos quieras, con mucho gusto. ¿Sabías lo que pasaba o tenías la versión de, digamos, de las Fuerzas Armadas, el relato? Claro, teníamos en el liceo, obviamente, un relato más de un sector, obviamente. A título personal, como había temas que me preocupaban, uno trataba de mirar, pero no tenía tampoco noción de lo que después uno iba a saber mejor, todo lo que fue la represión de desaparecidos, etcétera, de todas esas cosas. Estaba más la idea de un conflicto, estado guerrilla, donde bueno, se daban enfrentamientos y bueno, eso sí, pero digo, todas las atrocidades que después salieron más a la luz, la verdad que nosotros no la conocíamos. Éramos adolescentes también, ¿no? Uno al liceo entraba, era de un primer a quinto año, ¿no? Una secundaria. Pero sí, algunas cosas veía, porque en la parroquia donde yo vivía, y Nuestra Señora de la Guardia, el sacerdote falleció el año pasado, a los 92 años. El Leopoldo Poli, él era parte del movimiento de sacerdotes por el Tercer Mundo, y yo recuerdo varias veces haber ido a la misa, y en la puerta haber estacionados, bueno, los camiones del ejército, en esa época los Unimog, gente uniformada dentro de la misa, en toda la parte posterior, que eran intimidaciones muy fuertes, digamos. Todo eso lo vi. Peligrosos, exactamente. ¿no? Entre comillas, ¿no? Y también en esa parroquia se daba la situación, si bien yo nunca charlé personalmente, pero lo vi varias veces, también a 6 cuadras de donde yo vivía, que es donde vivieron mis padres también toda la vida, vivía el padre Hernán Benítez, que había sido el confesor de Evita, que después del 55, cuando cae
el gobierno de Perón, bueno, él quedó un poco como marginado de muchas cosas y se retiró a vivir ahí en una casita en Florida. Y él solía ir a la parroquia, celebraba algunas misas, y entonces era una parroquia muy llamativa para, bueno, en ese momento de represión, de dictadura, bueno, los dos curas que estaban eran muy llamativos. Así que bueno, todo eso a mí también de alguna manera me despertaba inquietudes, y todo eso fue generando de algún modo la temática hasta que en algún momento se me fue como haciendo más ¿Terminaste claro. el colegio secundario ahí? Sí, terminé el quinto año. Y como te decía, con mis amigos íbamos pensando, como nos cuestionábamos esto, bueno, ¿qué íbamos a hacer después del liceo? Del grupo nuestro ninguno tenía pensado seguir la carrera militar, teníamos muchos cuestionamientos sociales, que también veíamos que no era muy prudente explicitarlos del todo donde estábamos, y bueno, cada uno iba buscando cómo canalizar esas inquietudes, que tenían mucho que ver con lo social. Alguno terminó en la Facultad de Medicina, yo pensé en algún momento estudiar agronomía, me importaba el tema de no sé, irme a una zona rural, perdida, en algún lugar del país. Eran cosas muy de adolescente también, muy de idealización, ¿no? Después pensé en la abogacía, y de hecho hice un año de abogacía al terminar el liceo. Y no sé por qué, tal vez viendo al sacerdote de la parroquia, la verdad que me llamaba la atención su fortaleza, su falta de temor frente a las presiones, las intimidaciones, cómo él se involucraba con los problemas de la gente. Creo que esa imagen me fue cuestionando y decir, bueno, y si lo mío va por acá, pero tenía dudas, tampoco me resultaba claro, entonces empecé a estudiar abogacía, y durante ese año de abogacía, bueno, empecé a charlar con un sacerdote que también solía ir a esa parroquia del barrio. ¿Y en tu casa no hubo resistencia? Más o menos, de parte de mamá no, mamá siempre fue una persona muy, a ver, que fomentaba mucho el tema de la libertad, y sobre todo la libertad de conciencia, ¿no? Entonces, a ella le gustara o no, le pareciera o no, te iba a decir, bueno, si es tu elección, adelante y contá conmigo. Esa siempre fue conmigo, con mis hermanos, mamá fue así. Y papá sí tenía sus resquemores, porque tal vez como muchos padres, yo se ilusionaba con una imagen que él había de algún modo idealizado, ¿no? A ver, yo soy el hijo mayor, papá es contador, mamá era abogada, falleció hace unos días, y entonces qué sé yo, papá se imaginaba como que yo iba a ser el heredero del estudio jurídico, contable, proyectaba de alguna manera. otros De hecho, estudios, empecé a estudiar abogacía, es como que por ahí va la cosa. Y después, bueno, el cambio de rumbo muy fuerte, sí, medio lo desorientó, no le gustó, pero bueno, después con el tiempo lo fue entendiendo, y hoy está, pero más que feliz, hoy desde hace mucho tiempo está más que feliz de la vida. ¿Y estuvieron distanciados en algún momento por esta No, razón? no. Él simplemente, cuando yo entré al seminario de San Isidro, que era es el obispado al que pertenecía la zona donde vivía, y no, y él creo que durante 2, 3 años creo que ni fue, ni pisó el seminario, pero no, nunca explicitó el enojo ni nada de eso, no. Y después de Buenos Aires a Chaco, ¿así fue? Sí, cuando estaba terminando el seminario, acá en el norte querían abrir un seminario para formar sacerdotes. Y en esa época el seminario de San Isidro tenía como, no sé cómo decirlo, tenía como un buen nombre, por decirlo de algún modo. No es que éramos ni lo mejor ni nada de eso, pero era un seminario bastante armado, que había muchos seminaristas. Entonces los obispos de acá de la región del NEA le pidieron al obispo de San Isidro, en ese momento Jorge Casareto, si podía facilitarles algunos curas para abrir un seminario regional que iba a funcionar en Resistencia. Y bueno, ahí a nuestro obispo les pareció buena la idea, y le pidió a Juan Martínez, que es nuestro actual obispo, que vaya a Resistencia a hacerse cargo de abrir ese seminario. Y él nos ofreció a algunos más para ir con él. En total fuimos 5 sacerdotes de San Isidro al Chaco, y bueno, yo era el más chico, yo estaba en mi último año de seminario, y bueno, la verdad que como yo venía con toda esta cosa de cuestionamiento social y demás, me pareció lindísima la idea de irme al interior. Así que ni lo pensé, cuando me lo ofrecieron dije, bueno, me voy, ¿viste? Porque a lo mejor es un prejuicio muy feo lo que voy a decir, un preconcepto muy feo, pero a ver, uno imagina a San Isidro y como distante de
la pobreza, de las necesidades, Sí. ¿no? Digamos. Sí, es una zona donde yo me crié, una zona bastante residencial, Vicente Sí. López, San Isidro. De todos modos, Pero vos igual, pensabas en ser un cura de pobres o en una sí, no, iglesia es para más, los más... cuando yo planteé entrar al seminario, yo en realidad no quería entrar en el seminario de San Isidro, sino en algún lugar del interior del país. Cuando hablé con el obispo de San Isidro, me dijo, vos no tenés idea, vos tenés que entrar al seminario que te corresponde. Bueno, qué sé yo, entré en San Isidro. Pero lindísimo, la verdad yo le debo muchísimo a San Isidro, al seminario, fue una experiencia hermosa. Pero bueno, después cuando estaba en el último año y me dice nuestro actual obispo Juan Martín, que era el vicerrector de San Isidro, me dice, mira, estoy eligiendo un grupo de curas para ir al Chaco, por esto y por esto. Yo, bueno, esto es un regalo de Dios, me viene al pelo. Es lo que de alguna manera había soñado, así que ni lo pensé y me fui con ese grupo de Resistencia. En un ratito vamos a escuchar el momento en el que llega a Posadas. Nos quedamos en Resistencia y vamos a un cortecito breve, ya volvemos. Seguimos hablando con el padre Barros. Nos quedamos en Resistencia. ¿Cuántos años? Estuve 16 años. ¿Y cómo llegas a Posadas? Y a ver, yo estaba en Resistencia, éramos varios de la diócesis de San Isidro. Algunos empezaron a volver, porque en realidad fuimos por 4 años, era un préstamo por 4 años. Después yo lo renové por 4 más, 8, y así se fue yendo el tiempo. Y en ese interín, Juan Martínez lo hicieron obispo de Reconquista en el norte de Santa Fe. Yo me quedé con 2 más en Resistencia. Y bueno, y se iban pasando los años, Después el que estaba en ese momento como obispo era Carmelo Yacuinta, que había estado acá antes en Posadas. Me dijo, bueno, ¿querés tomar la catedral de Resistencia? Porque bueno, me vendría bien ahí. Así que bueno, dejé el seminario donde estaba, estuve en la catedral y en algún momento cuando a Juan Martínez lo hacen obispo de Posadas, ahí él me dice, bueno, ¿no quisieras ir también a Posadas? Y la verdad, como yo llevaba muchos años en Resistencia, dije, bueno, si te parece, voy. Pues en realidad fui casi el último que me quedé de San Isidro en Resistencia, porque todos fueron volviendo, y yo la verdad que no tenía ganas de volver a Buenos Aires. Y mi obispo, de hecho, me estaba reclamando el regreso. Entonces dije, bueno, como Juan me ofreció venir acá, dije, bueno, con esta zafo de volver a San Isidro, me quedo en el norte. Y así que bueno, muy agradecido por un lado al Chaco, que para mí fue una experiencia hermosísima, porque me abrió la cabeza, fue descubrir otra Argentina, otra realidad muy distinta al lugar donde me había criado. Y después, bueno, venir a Posadas fue otra situación de riqueza muy grande, porque bueno, si bien estamos en la misma región, también es una cultura diferente, particularidades que me fueron enriqueciendo mucho, así que son dos provincias que amo profundamente. Hay gente que te conoce desde hace muchos años y bueno, que tiene ganas justamente de hablar un poquito de vos. Yo tuve la suerte de sumarme a sus ideas cuando él era párroco de la catedral y tiene una característica muy especial que es ver la necesidad de la gente. Y sí, esas son las cosas, las características que uno en general busca en el pastor, ¿no? Esa sencillez, esa apertura y el integrarse con la gente y sobre todo su visión de ponerse en el zapato del que necesite y tratar de buscar una solución al respecto. Con el padre venimos trabajando ya hace 5 años en forma ininterrumpida. Sí. Ya lo conocía antes, cuando él era párroco de la parroquia catedral. Que sea así, que es un gran ejemplo para la sociedad, para mí como persona también, yo lo sigo mucho. Él a veces se enoja cuando uno le dice, padre, vos sos un ejemplo a seguir, pero es una muy buena persona, es un excelente sacerdote, ¿sí? Y lo más bueno de todo es que es una persona que acompaña al pobre. Le diría al padre Alberto, gracias por mostrarme este camino, porque estoy en un lugar en donde siento que mi vida es útil,
que estos niños que ahora viven con nosotros tienen en nosotros la esperanza de cambiar sus vidas, gracias a la fortaleza y a la voluntad que Dios nos va otorgando, porque si no esto no se resiste. Gracias por enseñarnos que todo es obra de Dios. Nosotros somos simples soldados, y no pierdan nunca esa característica de fijarse en la necesidad de los demás y darnos las ideas a los laicos para que podamos hacer emprendimiento y dar respuestas a esas necesidades. Bueno, ambos hablan de ponerse los zapatos del otro, comprender las necesidades del otro. En tu familia no hubo necesidades económicas, por lo que contás, digamos, una familia de buen pasar económico. ¿Cuándo aprendiste o cuándo empezaste a ponerte en los zapatos del otro? Bueno, primero es verdad lo que dice José Luis, no es que me enoja cuando dicen esas cosas, pero sí me da mucha vergüenza, porque, a ver, yo tengo es decir, un concepto de mí mucho más realista, y yo soy consciente de mis límites, de mis carencias, de mi pecado. Por eso cuando Francisco dice, recen por mí que soy un pecador, me encanta, porque uno es consciente de eso, ¿no? Y más allá de las virtudes que todos tenemos, yo tengo mucha conciencia de la propia fragilidad, así que no me creo para nada todo lo bueno que otros puedan captar, que también tiene parte de verdad, pero en el fondo uno se sabe, una persona pobre, limitada, chica, y tal vez desde ahí, volviendo a tu pregunta, capaz que desde esa conciencia frágil de uno mismo fui aprendiendo a mirar otras realidades. Tal vez es verdad que viví una época de mi adolescencia, entre el 74 que entré al secundario y el 78 que salí, era una época también de mucha efervescencia de las temáticas sociales. Nunca jamás se me cruzó por la cabeza el tema de lo violento, nunca, además me genera un rechazo visceral todo lo que tenga que ver con la violencia, pero sí era muy cuestionador de lo que me sonaban injusticias, inclusive en el mismo ambiente que yo vivía. Mis padres son excelentes, mis hermanos, pero es cierto que nos movíamos en un ambiente donde no faltaba nada, y tampoco teníamos cerca personas que sufrieran experiencias de marginación, aunque conocíamos, sí, yo a través del párroco del lugar lo escuchaba hablar, y era más escucharlo a él, pero ver no veíamos mucho, digamos, pero ¿no? la experiencia real fue en recién la tuve en Resistencia el Chaco, exacto. y luego Posadas. Exacto, por eso le decía que el Chaco a mí me cambió la vida, porque todas esas inquietudes que yo tenía no pasaban de ser teóricas o inquietudes idealizadas. Yo recién cuando llegué al Chaco tuve un contacto más real con otra Argentina, con otro mundo. Ojo, esto no quiere decir que no haya pobreza en Buenos Aires, la hay. Recién te comentaba en la pausa cómo en el mismo San Isidro tenés zonas que conviven, donde tenés una villa enorme como la Villa La Cava, que son decenas de miles de personas, y cruzás una avenida y tenés un montón de mansiones con pileta, cancha de tenis, y están separadas por una avenida. Entonces esos contrastes sí los conocía en mi propio lugar de origen, pero no era lo habitual, digamos, ¿no? Cambio, Resistencia sí fue conocer otro mundo, carencia de todo tipo. Por eso digo que a mí me abrió mucho la cabeza. Lo que tal vez intuía más idealmente fue como un aterrizaje grande, ¿no? Si, bueno, empezar a transitar permanentemente calle de tierra, fue donde yo vivía, esas cosas no se daban, ¿no? Vamos a otro testimonio y seguimos charlando. Un día estábamos acá en la escuela y aparece, él viene con una mochila, es algo que característico de él, con jeans, zapatillas, mochila. Golpea las manos, buen día, y dice, bueno, yo soy el nuevo párroco, y bueno, ese fue su primer ingreso, digamos, dentro de lo que es la escuela, el Instituto Stella Maris. Y bueno, nosotros decíamos, uy, justo Beto, y él venía de una comunidad tan grande, de catedral, que aparte tiene la propia jurisdicción es enorme, con colegios muy grandes. Entonces tratamos de explicarle, bueno, esto no es lo que usted está acostumbrado de colegios grandes, o de esto, lo otro, esto es más chiquitito, más humilde. Y cuando vuelve me dice, me encanta. Dijo, esto es lo que me gusta. Bueno, una de las características de Beto es que es una persona que camina muchísimo. Él prácticamente todo su trabajo pastoral casi lo hace caminando. Y no tiene mucho tiempo para desarrollar deporte, entonces todo es caminata. Entonces un día de su cumpleaños dijimos, bueno, ¿qué le regalamos al padre?
y lo que lo caracteriza. Entonces era un par de zapatillas que le habíamos comprado. Y él recibe y medio que no sabía si agarrar, si no agarrar, porque era una caja muy linda, todo, y desarma y mira, no, es mucho, decía, y medio que no la quería devolver, no había forma de hacerle entender de que no, que eran para él. Entonces le dijimos, bueno, va a ser más práctico, se ponga este par de zapatillas que si bien no son las mejores, pero tampoco son de tan mala calidad, le van a durar mucho más. Entonces ahí le convencimos de que se las ponga. Bueno, Beto, qué decirte que no te haya dicho en privado, pero nos causa un placer enorme poder trabajar con vos, seguir aprendiendo, sos un gran maestro, porque haces algo que es muy difícil, que es predicar con el ejemplo, eso que el Papa Francisco reiteradamente decía, quiero curas con olor a oveja. Bueno, en tu caso es muy fácil trabajar porque estás muy metido en nuestra sociedad y bueno, es un genio y una persona realmente extraordinaria, te queremos muchísimo y bueno, queríamos que sepas eso y muchas cosas más. Tiene un cariño importante y pues admiración otro exagerado. No, es honesto en lo que dice y en lo que siente. ¿Y cuándo empezaste a vincularte con los sin techo o con los que están en situación de calle y a decir, bueno, algo hay que hacer para estas personas? De manera idealista cuando era adolescente, ¿no? Eso te decía, en casa a veces discutíamos con papá, pero bien, con mucho cariño, ¿no? O sea, había días que, por ejemplo, me decían, bueno, vamos este viernes, porque era costumbre en casa los viernes ir o al cine o al teatro y después ir a cenar. Y me acuerdo una vez que yo me puse una camisa, la más vieja que tenía, que estaba rota, que yo mismo había cosido, entonces me decía mi padre, andá y cambiate, ya estoy cambiado. No, andá y cambiate, ya estoy cambiado. No necesito otra cosa, porque la persona es... vale por lo que es, no por lo que tiene, bueno, todas esas cosas, esos cuestionamientos a mis padres los volvía locos. Así que idealizaba con esas cosas y yo le decía, bueno, a nosotros no nos falta nada, pero hay gente que por ahí está en la calle, le falta esto. A veces por ahí me negaba a comer en un almuerzo familiar, venía mi primo, todavía hacía un escándalo, uno diría medio chiquilín por la adolescencia, pero decía, bueno, ¿por qué nosotros vamos a comer todo esto si hay gente que no tiene para comer? Entonces, todos esos cuestionamientos que eran idealizados, muy de adolescente, pero de algún modo me cuestionaba la gente que no tenía para comer, que estaba en la calle. Y desde la fe los veía un poco como la presencia de Jesús, que decía, bueno, acá estoy, hagan algo. Y la primera experiencia concreta sí fue cuando estuve en la Catedral de Resistencia, a partir de la gente que vivía en la plaza, ahí con la comunidad dijimos, bueno, esto no puede ser. Hay que hacer algo y ahí surgió un hogar que hasta el día de hoy existe, se llama Nuestra Señora de la Esperanza, que fue un hogar que abrió la Catedral de Resistencia, la catedral se llama San Fernando Rey, y bueno, fue la primera experiencia que tuve, ¿no? Y después cuando vine acá, siguió la historia. En un ratito seguimos charlando, vamos a un corte rapidito, ya volvemos. ¿Qué cambió de aquellos años de la adolescencia en los que te ponías una camisa rota o te rechazabas un plato importante, digamos, para tener empatía con el otro, a ahora, digamos? ¿Sentís todavía impotencia cuando ves que las injusticias aquellas se mantienen, lamentablemente, todavía? Sí, no me noto cambiado en cuanto a ideales, a las mismas búsquedas, tal vez con una madurez mucho más realista, ¿no? Cuando uno es adolescente idealiza muchísimo, yo me veía cambiando el mundo, ¿no? Para que sea un mundo más justo, más fraterno. Bueno, como decís vos, uno va creciendo y ve que hay realidades que persisten, es más, uno va viendo esas realidades de injusticia con mucha más profundidad. Uno se siente muchas veces muy pequeño frente a tantísimas dificultades. Bueno, pero uno también toma mucho más conciencia de la acción de Dios en todo esto, ¿no? Tal vez ese adolescente que quería transformar el mundo, hoy es una persona que se considera muy pequeña, muy chiquita, donde entiende que más allá de todas las cosas que siguen siendo dolorosas en el mundo, hay un Dios que sigue amando al mundo, que sigue acompañando al mundo, un Dios que se hace presente donde el ser humano sufre, y que uno está llamado a aportar lo pequeño que pueda dar, aún con todas sus limitaciones y carencias,
Y al mismo tiempo uno descubre que hay muchísima gente que tiene ganas también de soñar y trabajar por un mundo distinto. La cantidad de historias de abandono que debes conocer, ¿no? Porque imagino que así, con el calzado, con la comida y con el techo también prestas la oreja y el corazón para escuchar a lo mejor a esas personas, ¿no? Con toda seguridad y es cierto, donde hay un dolor siempre hay necesidad de acompañarlo, ¿no? Y sí, a veces uno lo sufre porque acompañás, estás y tal vez no podés resolver cosas, algunas sí, pero también me alegra ver cómo también muchísima gente tiene un muy buen corazón. Fíjate vos misma que me invitaste a este programa, lo haces porque tenés un buen corazón, si no, no te interesarían estos temas. Y todo eso creo que es muy lindo porque eso significa que podemos ir cambiando cosas, ¿no? Donde hay una persona que se va haciendo más solidaria, más preocupada por el otro, en el barrio, en la escuela. Y yo veo también aquí en nuestra sociedad que aún con todas las miserias que tenemos, las injusticias, las pobrezas, tantas cosas que también vamos diciendo como iglesia, los últimos 6, 7 años, siempre insistí en 3 grandes temas, ¿no? Corrupción, narcotráfico, pobreza, como 3 heridas muy fuertes de nuestra sociedad, pero también como contracara hay tantísimo de amor, de cariño, de lucha, de esfuerzo en tanta gente que día a día la pelea por su familia, por sus hijos, por pensar algo mejor, una escuela mejor, un barrio mejor, y entonces uno dice, bueno, no es posible perder la esperanza. De todos estos sectores vulnerables que mencionaste, ¿cuál es el que más te preocupa, el que ves más frágil? ¿El adulto abandonado en situación de calle, el chico que recurre a la droga, el chico sin familia? Mira, a ver, con respecto a ese tipo de marginalidad, porque como sacerdote por supuesto uno acompaña muchas otras situaciones, pero con respecto a estos problemas de carencias sociales, sí, tanto en Resistencia como acá, en primer momento estuve más asociado con los adultos en situación de calle, que me dolía mucho. Después con el tiempo fueron surgiendo, por iniciativas de otros, no necesariamente mías, el trabajo también con los chicos en situación de calle, otras realidades. Y hoy por hoy lo que más me duele, no sé si por los años que uno va creciendo, es el tema de los niños. Hoy ver un niño pobre o un niño con dificultades, un niño enfermo, a mí eso es lo que más me golpea. Porque digo, bueno, este chico está empezando a vivir, ¿no? Y ya empieza lastimado o lastimada, entonces eso me impacta mucho, ¿no? Con los años como que me fue surgiendo una sensibilidad mayor con el tema de los niños enfermos, los niños más pobres, a veces el solo hecho de verlos, que yo por ahí, tal vez en un noticiero, ¿no? Ver esas caritas de este chico tiene 4, 5, 6 años y ya está descalzo, desnutrido, va a tener problemas en la escuela, digo, uno dice, ¿qué será de su vida? ¿No? Después uno se va imaginando un futuro ya muy lastimado porque empieza lastimado, ¿no? No me deja de preocupar lo otro. Y después también en los últimos años un tema que me fue despertando un cariño muy particular fue todo el tema de los chicos especiales, ¿no? Chicos Down, chicos con discapacidad. De hecho en la Parroquia Sagrada Familia desde hace ya 3, 4 años funcionan talleres de pintura, teatro, música, que son programas de la municipalidad pero están efectivizados ahí 4 días por semana, y la verdad que a mí me fascina cuando veo a los chicos, digo, que puedan desarrollar sus capacidades y tal vez en la sociedad todo esto no se ve mucho, ¿no? Son chicos que por ahí están un poco invisibilizados, entonces a mí hoy me despierta un interés, un cariño y una preocupación muy fuerte. Institucionalmente estamos haciendo bien las cosas desde el punto de vista de programas de gobierno o digamos de otras organizaciones atendiendo a este segmento de chicos, digamos, necesitados. No sé, estoy pensando en una cantidad de programas que hay desde Hambre Cero hasta Primera Infancia, como que hay una supuesta red de contención muy grande y uno imagina también mucho dinero también. Y ¿estamos haciendo bien el trabajo ahí? ¿Está faltando algo? La verdad creo que no soy quien para juzgar nada, ¿no? Pero sí como apreciación, digo, no a manera de juicio. Es cierto, yo creo que hay mucho presupuesto, hay mucha organización de personas, pero me parece que no sé si el resultado es coherente con la cantidad de presupuesto y de organización que se pone en esos lugares.
parecería que los resultados son insuficientes, la impresión que uno tiene, ¿no? Creo que se podría dar un resultado mucho mayor con los presupuestos que se destinan, con la organización que se destina a todo ese tipo de situaciones. Si bien creo que se hacen cosas que son muy buenas y positivas, creo que son insuficientes dadas las posibilidades que tenemos de hacer las cosas mucho mejor. Jugamos ahora con unas palabras. Yo te sigo, no sé qué tengo que hacer. No sé, elegí una palabra y vamos a ver sin qué... mirar, así, sí, así. Saco esta, mira, no miro, no sé qué es. Pero mirá la que elegiste. No miré, fue así. ¿Seguro que no espiaste? No te puedo decir. Porque esta es muy fácil esta para vos, ¿no? Porque imagino que, no sé, Dios... No, tal vez sea la más difícil, vez sea la más difícil. Porque con el correr de los años también uno se va preguntando, primero, que a veces uno cuando es más joven cree que sabe más y cree que uno entiende algo más de Dios. Después con los años uno se va dando cuenta que cada vez uno entiende menos y que Dios sigue siendo un misterio absolutamente impenetrable y al mismo tiempo fascinante, ¿no? Porque ¿Alguna vez dudaste de tu vocación, de tu elección? No, de la vocación nunca he dudado. ¿De tu fe? No, para nada. Más allá de que sí, en el camino de la fe he tenido situaciones de mucha alegría, de mucha tristeza, de aciertos, de errores, de cosas muy lindas, de fracasos, es decir, como la vida de todo ser humano, no hay que idealizar la vida de un cura. Uno es un ser humano que va caminando su fe con las mismas experiencias de cualquier cristiano, pero nunca dudé ni de mi fe en Dios ni de la vocación sacerdotal. ¿Y te gusta cómo manifiestan o cómo manifestamos nuestra fe los católicos? Algunos dicen en realidad los católicos son como muy moderados, muy apocados, a diferencia de los evangélicos, que son más fervientes, más animados a la hora de manifestar la fe. ¿Lo ves así? Sí, por eso te decía que tal vez sea la más difícil, porque me cuestiono y cada vez más, y a medida que pasa el tiempo, me cuestiono si en la Iglesia hemos entendido del todo quién es Jesús, si nos vamos tomando más en serio, y de golpe es como que yo mismo me encuentro cuestionándome a mí mismo, cuestionando mucho a la misma Iglesia, entendida más como institución. Creo que cuando la Iglesia uno la ve más como una institución, uno ve que sí hay cosas que a mi entender van muy a contramano de Jesús, ¿no? Una Iglesia a veces que busca seguridades económicas, seguridad de prestigio, cercanías con el poder, no es la Iglesia de Jesús, ¿no? Y por otro, uno ve gente tal vez más sencilla que trata de ser más fiel al Evangelio desde otro lugar. Entonces son todos cuestionamientos que a veces los discuto mucho en las reuniones a veces que tenemos, los cuestiono, me cuestiono en nuestras parroquias, nuestros colegios, ¿no? No hace mucho en alguna reunión yo decía, bueno, pues nuestros colegios católicos, digo, ¿realmente comunican la pasión por Jesús, por el proyecto de Jesús de construir un mundo más humano, más fraterno, con lugar para todos? Digo, fijémonos esto nomás, si uno piensa en la cantidad de chicos que salen de nuestros colegios, ¿cuántos siguen practicando la fe después de salir del colegio? Es una minoría enorme. Entonces, algunos hasta salen con rechazo. Exactamente, yo he trabajado en colegios católicos, lo digo desde la propia experiencia, digo, ¿no será que nos estamos equivocando y que pretendemos imponer una doctrina, imponer costumbres, imponer preceptos, y nos olvidamos que Jesús no va por ese lado? Jesús no vino a anunciar ni doctrina, ni preceptos, ni disciplinas, sino que Jesús vino a anunciar algo distinto, un Dios que ama, que perdona, que quiere dignidad para todos, que tiene preocupación por el que sufre. Entonces creo que ahí nos tenemos que formular mucho, ya no va más esto de querer transmitir la fe desde un criterio de autoridad, que el chico no lo va a recibir porque no lo entiende, ni le interesa, ni le significa nada, sino entender la fe, en todo caso, desde el lugar del testimonio, ¿no? El chico necesita testimonios y no imposiciones. Sí. Entonces yo me pregunto, todas esas cosas, y a veces las planteas y no es que cae del todo bien esto en la misma iglesia, ¿no? Pero yo entiendo que hay muchas cosas que me pregunto si realmente nos acercan o nos alejan de Dios. Me pregunto si en realidad en la iglesia siempre ayudamos a que la gente se acerque a Dios, o a veces no hacemos las cosas de tal modo que alejamos a la gente de Dios. Entonces todos esos cuestionamientos me los hago a mí mismo, me cuestiono a mí mismo, los conversamos en la parroquia.
y soy de cuestionarlo en muchas reuniones eclesiales también. Y lo seguimos pensando mientras dure el corte y después retomamos la charla con el padre Barros. Empezamos el último bloque de nuestro programa. En este bloque, padre, hay imágenes que vamos a seguir compartiendo y veamos qué inspiración. Tenés mucha sorpresa acá, las tarjetas, las fotos. Las tarjetas nos quedamos cortos. Esto me tendría que haber contado antes de venir. Y no, si no, claro, no tiene gracia. Se pierde, claro. Está bien, perfecto. Así vamos a las imágenes. Vamos rápidamente al primer que ves, por favor. Bueno, el padre Carlos Mujica, asesinado en 1974, ¿no? El 11 de mayo. Yo lo conocí un poquito a través del párroco que te decía, Leopoldo Poli, Hernán Benítez, en la parroquia de Florida. Y bueno, era una figura que en su momento polémica también, con cosas muy interesantes. Y bueno, a mí me despertó también mucha admiración, sobre todo por su compromiso de fe, porque a Mujica lo asociamos mucho con el compromiso por los pobres, trabajó en la Villa 31, pero sobre todo fue un hombre de fe, un hombre de mucha oración, de mucha búsqueda de encuentro con Dios. Y a mí me fascinó eso, ¿no? Es decir, un hombre muy de Dios y que entendía que cuanto más cerca uno estaba de Dios, más cerca tenía que estar del sufrimiento humano. ¿Hay curas villeros acá? Lo que pasa es que es un concepto distinto al de Buenos Aires o de ciudades como Rosario. Acá sí hay sacerdotes en la provincia que les importa mucho y en sus barrios se preocupan por la situación de pobreza. Pero que estén así instalados, digamos, en una capillita muy pobre, en una villa muy pobre. No, hay parroquias que están en zonas muy pobres, pero no tenemos la experiencia de Buenos Aires que se hizo alguna vez de sacerdotes viviendo por ahí en medio de una villa, o en San Isidro que teníamos curas viviendo en La Cava, por ejemplo, sino que bueno, hay sacerdotes que están en parroquias muy pobres y bueno, comparten obviamente la realidad con su gente, ¿no? Vamos a la segunda imagen, por favor. La asignación universal por hijo. Sí, creo que ha sido un gran logro del gobierno anterior, perfeccionada ahora con el nuevo gobierno. Creo que ha sido un derecho concedido con mucha justicia, ¿no? Porque es verdad que hay muchas mamás que necesitan justamente para vivir con más dignidad, pensando en sus hijos, esta ayuda del Estado. Y el Estado tiene una responsabilidad primera, sobre todo con los niños. Hablábamos justamente antes de los niños, ¿no? Que uno ve tantos niños que nacen en medio de la pobreza, que crecen en medio de la pobreza y que no estaban atendidos suficientemente. Entonces creo que la asignación universal ha sido un logro grande en justicia para tantos niños que necesitan crecer mejor. Y esto que estaba apareciendo ahora, afortunadamente también en nuestra ciudad, la heladera social, el ropero social, ¿te parecen manifestaciones genuinas de solidaridad, útiles? Sí, yo creo que así como hay tantísima injusticia y cosas que uno dice, ¿cómo es posible que haya esto? Y sobre todo en un país rico como el nuestro, donde de golpe tenemos unas corrupciones siderales que conviven con justicias increíbles, a uno es como que genera muchísima indignación. Pero al mismo tiempo digo que uno no tiene derecho a perder la esperanza porque surgen corazones muy solidarios. Uno diría, bueno, pero esto puede solucionar el tema de una heladera social, y son siempre pequeñas cosas, como las que hacemos también en la iglesia o en las que pude haber estado involucrado. Yo soy consciente de que son pequeñitas cosas, no suplantamos al Estado, pero creo que tampoco el Estado puede hacer nada si no vamos generando un cambio cultural donde la solidaridad sea lo común y no la excepción. Y creo que esa capacidad en la Argentina la tenemos. Vamos a la próxima imagen, por favor. Matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, sí, fue un tema complejo. Sí, acá creo en la Argentina a nivel eclesial no se manejó del todo bien, porque en su momento a mí me dejó con un sabor amargo esto, porque se podría haber manejado de otra manera. A ver, como iglesia, por lo menos yo lo he dicho muchas veces en medios de comunicación,
nadie juzga ni condena a las personas por su orientación sexual, al contrario, de mí jamás habrán escuchado nada de eso y siempre he acompañado con mucho respeto a cada persona en sus propias opciones. Lo que sí siempre dijimos es que obviamente el matrimonio, visto desde la antropología cristiana y desde la fe, no solamente de la fe, sino desde la antropología, implica varón-mujer, la complementariedad espiritual, psíquica y corporal solamente se da entre un varón y una mujer, que se complementan y se planifican y que pueden originar una experiencia familiar. Así que no podemos hablar de matrimonio gay con el mismo concepto con que hablamos del matrimonio varón-mujer. Yo lo dije alguna vez y creo que lo que un sector de la Iglesia apostó era que más bien se apruebe, se cambie la terminología y se hable de unión civil, que era otra cosa, reconociendo los derechos de todo tipo, obra social, herencia, todos los derechos jurídicos pertinentes, pero no hablar de matrimonio porque generaba confusión. Pero bueno, hubo un sector en su momento de la Iglesia un poco más, uno diría, no sé si conservador o qué, que apostó al todo o nada, y creo que se perdió un buen diálogo que se tenía para tratar de terminar aprobando la unión civil en vez de matrimonio gay. Y los alejó un poco también, o sea, no los mostró como, a ver, menos amorosos, menos amorosos, digamos, con quienes querían unirse, como... ¿Qué cosa? Esto de cerrarse, digamos, de haber tenido esa postura tan extrema. Sí, yo creo que sí, por eso creo que se podría haber manejado las cosas de otra manera, porque ¿qué es lo que está haciendo Francisco ahora? De algún modo Francisco estaba más en una línea un poquito más de diálogo, pero Francisco dice, bueno, yo no voy a juzgar a la persona, y uno conoce y acompaña, y de hecho la gente se acerca, padre, mire, mi vida es esta, yo vivo de tal manera, tal otra, y uno acompaña y dice, mira, yo siempre digo, me hace honesto, viví tu vida bien, de la mejor manera que puedas, Dios te va a querer tal como sos, y en la vida que vos elijas, si lo haces de una manera honesta, sea porque te sentís de este modo, te valorás de este modo, te descubrís de esta manera o de tal otra, Dios nunca te va a condenar. Como dice Francisco, me gusta bien la expresión, alguien no se define en primer lugar por su sexualidad o su orientación sexual, sino que un ser humano se define en primer lugar como persona, y como persona todo ser humano es digno, hijo de Dios, y después podemos discutir otras cosas, pero hay que partir de la valoración de cada persona como tal. Y la última fotografía, que también es polémica, o por lo menos alienta mucha polémica. El famoso tema de la legalización, bueno, concretamente acá vos lo pones con la marihuana, ¿no? Mira, nosotros sostenemos, y de hecho desde que empecé a involucrarme, diría en los últimos 4 o 5 años más con el tema problemáticas de adicciones y demás, me fui convenciendo de que en la Argentina, así como estamos, la legalización de las drogas sería un grave error, porque la legalización supondría pasos anteriores. Vos, si querés legalizar el consumo de drogas, tendrías que tener solucionado el tema del combate al narcotráfico, es decir, poder cerrar el comercio ilegal, combatiendo en serio el narcotráfico, cosa que en la Argentina no lo hemos hecho durante muchos años. Por lo menos hoy cualquier especialista te lo dice, que los últimos 8 años fue de un enorme ingreso del narcotráfico a la Argentina, con todo lo que eso implica de aumento de consumo. Así que eso no lo tenemos solucionado hoy por hoy. Parecería que empiezan a haber algunas acciones esperanzadoras, y tiene que tener un sistema de salud que contenga al adicto, que tampoco lo tenemos. Tenemos pequeñas cositas, pero no hay un sistema de salud ni nacional ni provincial que tenga la capacidad de contener un proceso de acompañamiento a un adicto. Entonces, hablar de legalización cuando no tenés toda la red de contención armada, lucha contra el narcotráfico, contención desde la salud al adicto y programas de prevención más en serio, falta. La prevención, el acompañamiento desde la salud del adicto y el tema del combate al narcotráfico. Entonces, hablar de legalizar en este contexto es empezar por lo último. Algunos curas más entendidos, hablando de curas villeros, los de Buenos Aires, no recuerdo en qué año fue, cuando sacaron un documento que molestó mucho, hace 3 o 4 años, que hablaban decían, la droga ya está legalizada en las villas de Buenos Aires, de hecho está legalizada. Eso decían,
tenemos que tomarnos en serio esto de la legalización. En todo caso, hablar de legalización de las drogas tendrá que ser el último capítulo del libro, pero primero tenemos muchos otros capítulos que transitar. Y sobre todo cuando no hay programas de prevención claros, vos hablas de legalización y también hay que pensar qué mensaje estamos mandando a los jóvenes. Ah, bueno, si está legalizado, esto no es malo, no pasa nada. Entonces no es tan fácil el tema esto de que uno escucha voces ahí un poco... sí, mucho debate teórico. Por exactamente, pero en la realidad, anda a preguntarle a una mamá, a un papá, a una abuela que tiene el problema de la adicción de los chicos, si le parece tan simpático hablar de legalización. Lo están viviendo en carne propia. Entonces vuelvo a insistir, tal vez algún día se pueda hablar, pero primero hay que trabajar una campaña en serio de prevención, una contención desde el ámbito de la salud en serio de acompañamiento y rehabilitación de adictos y frenar el tema del narcotráfico, que no solamente el ingreso, fabricación, sino todo el circuito de lavado de dinero. Sí, es un negocio gigantesco, terrible, aparte de absolutamente criminal. Fue muy lindo tenerte. No, gracias a vos. Pasó rápido el tiempo. ¿Dónde te imaginas dentro de unos años? ¿En Posadas? ¿Te gustaría seguir acá, quedarte acá, mudarte a otro lugar? La verdad que no lo sé, ¿no? Siempre, por eso lo decías, Dios es la más fácil y la más difícil, porque también uno va entendiendo que Dios es un misterio que no se excede y prefiero dejar que Dios también vaya sorprendiendo la vida de uno, ¿no? Así como nunca soñé ir al Chaco, de golpe, nunca pensé en venir a Posadas y vine, así como que la historia se fue dando. Hoy por hoy no lo sé, digo, bueno. Ojalá te retenga acá por muchos años, porque la comunidad te quiere mucho. Me siento muy feliz en Misiones, pero es como que me acostumbré a no programar la vida, sino que la vida se vaya dando. Hoy por hoy yo estoy feliz acá. Gracias. Ojalá me quede. No, gracias por haber venido. Gracias a vos y a Alicia. Realmente muy grato conversar con vos. Fue muy lindo. Te agradezco. Muchas gracias, muy amable. Y muchas gracias a ustedes también, muy amables también, por encontrarnos cada jueves. En una semana estamos de nuevo. Gracias.